Hola, Calichito. Hola, hola chicos, chicas, hola a todos. Hoy día vamos a continuar con nuestra segunda clase de Microsoft Excel. Hoy día vamos a aprender a elaborar un programa para poder hacer rendición de cuentas. Para ello ingresamos a Microsoft Excel y en una de estas celdas vamos a introducir nuestros encabezados. Por ejemplo, en la celda B3 vamos a poner número, vamos a ingresar nombres, vamos a ingresar montos. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer clic en el zoom para que se vea. Ok. En números vamos a poner la cantidad de nuestros compañeros. Digamos que estamos en el grado de primero de secundaria. Ok, estamos en primer grado. Total somos 10 estudiantes. 1, 2. Para no seguir llenando 3, 4, uno por uno, simplemente seleccionamos clic en 1 y arrastramos hasta el número 2. Y luego hacemos clic en este pequeño cuadro de selección. Vean, hay un cuadrito color verde. ¿Sí? Hacemos clic y sin soltar el clic arrastramos hasta el número 10. Ahora sí, automáticamente se va a rellenar la numeración. Ahora arrastramos, primeramente nos ubicamos el puntero del mouse en el centro, vean acá en el borde, entre B y C. Hacemos clic y sin soltar el clic arrastramos hasta ahí, ¿ok? Ahora introducimos los nombres de nuestros compañeros. Por ejemplo, Juan, María, Doris, Esteban, Mario, Lucas, Jenny, Lito, Gabriel y Hugo. En nuestro salón hemos decidido dar un aporte. Ustedes simplemente ponen los aportes en esta parte. Por ejemplo, hemos decidido dar un aporte de 5 soles, todos. Y ponemos 5 soles, María dio 5 soles, Doris dio 5 soles, Esteban hasta el momento no da. Ponemos 0 soles. Mario dio 5 soles, Lucas 5 soles, Jenny 5 soles, Lito tampoco no da. Gabriel 5 soles, Hugo 5 soles. ¿Ok? También esto arrastramos y va a quedar de esta manera. Centramos. Ahora sí. Ahora lo que vamos a hacer es poner en soles estos números. Seleccionamos los números, recuerden, hacemos clic en la primera celda, en la celda D3 y sin soltar el clic arrastramos hasta el último monto. Luego vamos a hacer clic en cualquier parte de la selección, clic derecho y hacemos clic en formato de celdas. Recuerden, seleccionamos primero, clic derecho y clic en formato de celdas. Nos va a aparecer esta ventana. Ahora hacemos clic en moneda. Ahí seleccionan soles. Si no te aparece soles, vas a buscar en la parte de abajo algo que tenga que ver con soles. Aquí está. Soles Español Perú. Hacemos clic. Decimales, si deseas pones 2 decimales, si no dejas en 0 decimales para que te aparezca un número entero. Ahora clic en aceptar. Ahí tienen 5 soles. Profesor, quiero que aparezca decimales. Ok, haces clic derecho, formato de celdas, aumentas decimales. 2 decimales, aceptas. Ahí tienes. ¿Ya ves? Ahora, 0 soles. Y si por A o B da
este estudiante Esteban va a dar 5 soles, simplemente haces clic y digitas 5 soles. Presionas Enter y automáticamente va a aparecer el símbolo S. ¿Ok? Soles. Muy bien. Pero profesor, no se da cuenta. 0 tendría que aparecer en rojo y los que dan 5 soles tendría que aparecer otro color. Ok, ¿qué haces? Seleccionas nuevamente los montos, seleccionas, haces clic en formato condicional que está en inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas y haces clic en igual. Es igual a. Es igual a. Clic y dices, si es igual a 5 soles, si es igual a 5 soles, entonces vas a poner de color azul. Si no hay en esta parte, si en esta lista no aparece color azul, haces clic en formato personalizado, haces clic en color, en la pestaña de color y eliges un color azul. Haces clic en aceptar, ya está. Ahora nuevamente regresas, formato condicional, reglas para resaltar celdas, es igual a. Si es igual a 0 soles, le dices que sea de color rojo, texto rojo. O si no hay el color que quieres, formato personalizado, fuente, haces clic en la pestaña y color rojo. Clic en aceptar, ahí tiene. Si por A o B Doris no ha dado, está en 0 soles, presionas Enter, automáticamente va a aparecer en color rojo. Pero basta que dé, por ejemplo, Doris ya dio, haces clic, pones 5 soles, Enter, ya va a aparecer de otro color. Muy bien, simplemente ahora seleccionamos, le damos borde a toda esta selección. En montos, bueno, en el encabezado seleccionamos, hacemos clic en negrita, ya tenemos los aportes que han dado nuestros compañeros. Ahora nos están mandando, ya tenemos esto, profesor, pero ¿cuánto tenemos? No sabemos cuánto tenemos. Entonces en la parte de abajo, aquí en esta parte, seleccionas estas dos celdas, ¿ok? Haces clic en combinar y centrar y digitas total. Haces clic en esta celda y digitas la fórmula. Recuerden, para introducir una fórmula, una función, siempre Shift con 0 para que salga igual. Ahora sí nos está diciendo igual. ¿Qué cosa hago? Te dice Excel, te dice, ¿qué hago ahora? Vas a sumar, le decimos igual suma, paréntesis, vas a sumar desde esta celda sin soltar el clic, arrastro hasta esta celda. Cuando ya llegué a la última celda de montos, suelto el clic y cierro paréntesis. Ahora sí, no se ve todavía el monto. ¿Por qué? Porque el ancho de esta columna no nos permite ver el monto. ¿Qué hacemos? Ensanchamos un poco más. Ahora sí, ahí tienen 40 soles. Seleccionamos, le damos borde y ahí tienen 40 soles. ¿Ok? Profesor, ¿y si siguen pagando por A o B? Mario dio 5 soles. Hago clic, digito 5 y automáticamente va a ir sumando. ¿Ya ves? Si por A o B no ha dado, automáticamente también va a ir sumando los que sí han dado. Los que no han dado no lo va a considerar, pero va a sumar. ¿Por qué? Porque 0 más 0 más 0 más 5 más 5 y así hasta el final es 35, gracias a esta fórmula. Entonces ya estamos rindiendo cuenta poco a poco. Esto es nuestra primera rendición. Ya tengo hasta el momento este ingreso, esta plata he recaudado. Otro día, entonces, bueno, antes de continuar con otra hoja, vamos a poner un nombre a esta hoja. En hoja 1 hacemos doble clic y vamos a poner primer aporte.
Ahora sí, vamos a hacer clic en este botón, hoja nueva. Clic, ya tenemos otra hoja. En esta hoja vamos a hacer otra rendición de cuenta. De casualidad nos está mandando a comprar. Recuerden, en el primer aporte que hemos obtenido 35 soles. Pero con esa plata, hemos dicho que todos van a poner plata para poder comprar algunos productos porque ya se acerca nuestra actividad. Entonces, en esta hoja vamos a hacer una actividad. Hacemos un poco más grande. Ahora sí. Ponemos aportes. Aquí vamos a poner compra de productos. Primera compra. Primera compra. Ya está. Recuerden, primer aporte, primera compra. En primera compra vamos a digitar número. Digitamos descripción. Digitamos cantidad. Digitamos unidad de medida. Proponemos ya unidad de medida. Ya está, unidad de medida, precio y total. Número, vamos a comprar 3 productos, ok, 3 productos. ¿Qué productos nos están mandando a comprar? Nos están mandando a comprar papa, arroz y azúcar. Ya está. Cantidad. Nos está mandando a comprar papa 5 kilos, arroz 3 kilos, azúcar 3 kilos. Unidad de medida. Nos está mandando a comprar en kilos. Ok, kilos. Control C, control V para copiar y no perder tiempo. Precio. Cada kilo de papa está 2 soles 50, 2.50. Enter. Cada kilo de arroz está 4 soles. Cada kilo de azúcar está 3.50. Ya está. Total. Recuerden, para sacar el total es la multiplicación de la cantidad por el precio. Cantidad por precio. Entonces, hacemos clic en esta celda porque aquí nos va a salir la fórmula, el resultado. Y digitamos igual producto, o si no, simplemente recuerden, hay varias maneras de multiplicar. Hago clic en cantidad en esta celda. ¿Por qué? Porque en esta celda está el número. Y le digo, vas a multiplicar el número que está en esta celda por el número que está en esta celda. Presiono Enter, ya salió. Ahora, la fórmula, voy a copiar la misma fórmula. Esta celda por esta celda. Esta celda por esta celda. Para ello, para ganar tiempo, llevo el puntero del mouse a este pequeño cuadradito. Vean cómo cambia el puntero del mouse. ¿Ve? Hago clic y arrastro. Suelto y automáticamente ya multiplicó nuestras celdas. Esta celda por esta celda, esta celda por esta celda. Ya salió el resultado. Si yo cambio, por ahora ya no quiero 3 kilos, quiero 4 kilos, automáticamente va a ir multiplicando. Ahora selecciono, le pongo el borde para darle más vida a mi programa. Ya está. Le quieren dar soles, recuerden. Selecciono el dinero, el monto, lo que sale siempre en moneda. Clic derecho, formato de celdas, moneda, soles, 2 decimales, aceptar. Y ahí tiene. Ya está saliendo nuestros resultados. El total. Ahora quiero saber bueno, esto sería el subtotal, ¿no es cierto? El subtotal. Subtotal. ¿Por qué? Porque todavía no tengo el total completo. Ahora sí, el total voy a hacer que salga en esta parte. Digito total. Ok.
total y le digo igual suma, vas a sumar el resultado de estos subtotales, ¿ok? El resultado de estas multiplicaciones. Presiono, cierro paréntesis, presiono enter y ya me sale el resultado. Si yo cambio, automáticamente cambia el total, ¿ok? Profesor, ¿le puedo cambiar de colores? Claro, puedes seleccionar, poner otro color, depende de ti. Tú eliges. En total también puedes seleccionar y darle un color a los encabezados, ¿ve? Ahora sí, has gastado 41 soles con 41.50. Eso es tu gasto. Tus compañeros han aportado 35 soles. Prácticamente no ha alcanzado. Entonces, en el primer aporte tú dices a tus compañeros que tienen que aumentar siquiera 5 soles más para que alcance, ¿no es cierto? Entonces le dirás, tienen que aumentar 5 más. Entonces van a ir aumentando. Por ejemplo, Esteban va a aumentar 10 soles. Total, ya dio 10 soles. Mario también va a dar 10 soles. Lucas ya dio 10 soles. Jenny dio 10 soles. Lito 10 soles. Todos están aportando. Todos están dando 10 soles. Hugo 10 soles. Doris solamente está dando 5 soles. María solo 5 soles. Y Juan no da ni un sol. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahora tienes 80 soles. Entonces ahora sí te alcanza. ¿No es cierto? Ahora vas a seguir rindiendo cuenta. Vas a decir a tus compañeros cuánto te queda, cuánto has gastado. Entonces tú dirás, vean chicos, he gastado total 41.50. ¿Ok? ¿Y cuánto tienes hasta el momento? Te van a decir. ¿Tú qué dices? Entonces en esta parte de acá, en esta parte de abajo, para que vayas en orden, seleccionas estos dos, combinas y dices y digitas. Tenía, vas a poner ahí. ¿Cuánto tenías anteriormente? ¿Cuánto es la plata que tenías? Tenías 80. Pero no vayas a digitar 80, no. ¿Qué haces? Igual, regresas a primer aporte, a esta hoja, clic, y haces clic en esta celda donde está el monto que tienes. Clic y presionas enter. Ahora sí. Clic en borde. Ahora sí. Tenía 80 soles. Pero ¿qué tal? Por ahora ven aquí alguien, él también ya dio 10 soles. Vea, ahora ya hay 90 soles. Entonces aquí también tiene que aparecer 90. Ahí tienen, ¿ves? Entonces dirás, tenía 90 soles. Ahora tengo. Y ahí digitas, ahora tengo. ¿Cuánto tienes que tener? ¿Qué vas a hacer para que te salga el monto que actualmente tienes? Recuerden, igual este monto menos el gasto. Menos el gasto. Enter. Ahora sí. Ahí tiene. Tenías 90 soles. Gastaste 41.50. Restó. Y ahora tienes 48.50. ¿Ves? Qué fácil, ¿no? Primer aporte. Mario no dio. Lucas no dio. Si te das cuenta, acá hay 70. 70. Menos 41.50, 28.50. Todo prácticamente está unido. Ya no vas a fallar, ya no vas a estar cambiando uno por uno. No, simplemente utilizando las fórmulas vas a poder realizar tu rendición de cuentas. ¿Ya ve? Por ahora te mandan a otra compra. Te mandan a comprar algo más, que le falta limón, que le falta orégano, apio, pero es otro día. Entonces aquí ya no vas a aumentar. ¿Por qué? Porque puedes fallar. Vas a empezar a malograr tu rendición de cuenta. Entonces en acá haces clic en este botón
doble clic y digitas segunda compra. ¿Por qué? Porque ya estás haciendo otra compra. Por lo tanto, es otra rendición. ¿Ok? Para que no pierdas tiempo, copias. Clic, seleccionas, control C, clic en segunda compra y en B2, control V. ¿Ya ve? ¿Se dan cuenta? Ya no pierdes tiempo ya. Muy bien, acomodas todo bonito. Y dices, me han mandado a comprar varias cosas, profesor. ¿Y qué hago aquí? Porque aquí solamente hay 3. Yo quiero aumentar más. Ah, ¿qué haces? Vea. Te ubicas en 6, clic derecho, insertar. Ahí ve, ya aumentó otra celda. Recuerden, clic derecho, insertar. Clic derecho, insertar. ¿Ve? Ahora sí, 3, 4, 5, inclusive 6. Vas a comprar 6 productos. Seleccionas, borde, ahora sí. Te han mandado a comprar, borras. Si deseas, borras todo, no hay problema. Borras y la fórmula ya va quedando. Esta fórmula, ojo, vamos a cambiar, recuerden. Descripción, te han mandado a comprar limón. Luego te dijeron orégano, apio, pepino para la ensalada, lechuga y zanahoria. Limón, te dijeron, solo compra un cuarto. Un cuarto. O mejor dicho, sí, un cuarto, ¿ya? El 100, vamos a ver. Ya, muy bien, mira, acá te está saliendo diferente. ¿Por qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me está saliendo así? Bueno, ahora vamos a comprobar. Orégano, te dijeron que compres 2 bolsitas de orégano. Unidad de medida, bolsa. 2 unidades, bueno, 2 bolsitas. Apio, un atado. Un atado. Pepino, 5 unidades. Ya está. Lechuga, 3 unidades. Zanahoria, te han mandado a comprar 2 kilos. Listo. Aquí, ¿por qué me está saliendo de esa manera? En fechas y no me sale en número. Para cambiar a número, ¿qué haces? Si deseas, seleccionas todo, o si no, solamente a la parte afectada, clic derecho, formato de celdas, y haces clic en número, porque tú quieres que sea número. No es texto, no es fracción, es número. Clic en número, clic aceptar. Pero profesor, está en decimales. Ah, quita decimales. Si deseas, haces clic derecho, formato de celdas, quitar decimales. O si no, también en esta parte aparece 2 herramientas para aumentar, para disminuir. Ahora sí, ya es un número. ¿Qué haces? ¿Cuántos limones? Un cuarto. Ah, mira, sigue, ¿eh? ¿Por qué? Porque quiero en fracción, ¿no? No es en número. Formato de celdas, fracción, ahora sí, un cuarto. Ah, ya, claro, un cuarto. Unidad de medida, un cuarto de kilo. Ahora, precio. El kilo de limón, el kilo, ya el 100, mejor dicho, 100. Bueno, por kilo estaba comprando, ya vamos a... al igual que en Lima, creo que en Lima venden por kilos, ¿no? El kilo de limón está 5 soles, ¿ya? Por kilo. El kilo está 5 soles. El orégano, una bolsa está 1 sol. El apio, un atado, está 2 soles. El pepino, la unidad, cada unidad está 1 sol. La lechuga, la unidad está 1.50. Zanahoria, el kilo está 2 soles. Ahora sí, ¿qué hacemos? Recuerden, multiplicar. Igual la cantidad por el contenido de esta celda. Presiono Enter y dice que es 1.25. ¿Por qué? Recuerden, la mitad sería 250. La mitad de 250, 1.25. Ah, excelente. Tú ya no vas a penar, ya no vas a tener problemas. Ahora hago clic
en este cuadro de selección para relleno, ¿no? Hago clic, arrastro y voilà. Ahí tienen. Automáticamente ha multiplicado. Ya no necesitas multiplicar tú a todos. Basta que realices uno bien y arrastras nada más. El resultado ahora. Recuerden que anteriormente había sumado estos tres. ¿Qué hago? Igual, suma, vas a sumar desde esta celda hasta esta celda. Enter, ahora sí. 18.75. ¿Cuánto tenía? Recuerden, esto no es, esto de acá tenía hasta la primera compra. Ahora ya tengo esto, ¿sí o no? Ahora tengo esto. Por lo tanto, tenía, ¿de dónde voy a copiar? Igual, ¿de dónde? Ya no del primer aporte, sino de la primera compra. Recuerden, la plata que me queda. Hago clic en primera compra y digo, y clic en tenía, no, ahora tengo, por lo tanto, tenía 28.50. ¿Sí o no? 28.50. Recuerden, tenía, ¿por qué? Porque ya no voy a tener, pues ahora, anteriormente tenía 28.50. Ahora tengo, ¿qué hago? Igual, voy a restar. Clic en 28.50 en la celda que contiene a 28.50 menos 18.75. Presiono Enter. Ahora tengo 9.75. ¿Ya ve? Fácil. Ustedes ya le dan su color, bueno, el color que desean. Depende de ustedes ya. Ustedes ya tienen que darle el formato. Muy bien. Chicos, chicas, de esta manera vamos a ir aumentando más hojas para poder rendir cuenta y llevar en orden. ¿Ok? Así van a ir llevando en orden. En cada compra, en cada aporte, tienen que ir apuntando. En cada gasto también tienen que ir apuntando. Y automáticamente, si ustedes van a ir utilizando las fórmulas, va a ir cuadrando. Ustedes no van a hacerse problemas como he visto algunos estudiantes están utilizando lapicero, calculadora y ya no saben qué hacer y prácticamente ya les va a llevar a la locura. Por lo tanto, utilicen Excel para poder realizar su rendición de cuenta. Al final dirás, pues, total tengo 9.75. Si desean pueden revisar todos los aportes. No faltan dar tantos estudiantes, no han dado, he comprado tanto, ahí te va a salir al final para que tú puedas rendir cuenta. En total me quedan 9 soles con 75 céntimos. De esa manera se hace rendición de cuentas en Microsoft Excel. Muy bien, chicos, chicas, eso es todo. Suscríbete, dale like y comenta. Todos los días subiré videos para aprender juntos. Chao.